Caín, el primero. Prólogo. La maldición eterna. Varios de los datos relatados en esta historia provienen de antiguas escrituras, mitos y literatura esotérica. No son meras invenciones, sino reminiscencias de creencias ancestrales que han perdurado a lo largo del tiempo, formando un legado oculto en la historia de la humanidad. La tierra ardía bajo los pasos del condenado. Los cielos, ennegrecidos por la furia divina, se cerraban sobre él como un sudario. Caín, hijo primogénito de Adán y Eva, avanzaba sin rumbo, su cuerpo cubierto de ceniza, su alma desgarrada por un crimen sin redención. El eco del grito de Abel aún resonaba en sus oídos, un lamento que lo perseguiría hasta el fin de los tiempos. Serás un errante sobre la faz de la tierra, había sentenciado la voz celestial. La sangre de tu hermano clama desde la tierra, y por ello serás maldito, marcado y apartado de los tuyos. Caín cayó de rodillas, sintiendo como su carne se estremecía al recibir la marca. Un ardor infernal recorrió su cuerpo, como si el fuego del mismo Edén maldito se hubiese incrustado en su piel. Su grito de agonía rasgó el firmamento, mas ningún oído compasivo quedó para escucharlo. La piel de su rostro se tensó y palideció, sus pupilas se expandieron hasta tragarse todo vestigio de humanidad en su mirada. Sus dedos se crisparon sobre la tierra húmeda, y cuando alzó la vista, supo que jamás volvería a ver la luz del paraíso. No tenía un lugar al que llamar hogar. No tenía un refugio, ni siquiera un propósito más allá del tormento de su propia existencia. La tierra que lo había visto nacer ahora lo rechazaba, como si lo aborreciera. Dondequiera que posaba los pies, el suelo se marchitaba, allí donde su sombra se extendía, el verdor se consumía. Se convirtió en un espectro, en un ser ajeno al orden natural. El hambre no lo reclamaba, el sueño lo esquivaba, pero la sed era algo que no comprendía aún. Su garganta ardía con una necesidad que no podía definir, un vacío que ningún fruto ni agua saciaba. Caminó durante días, sin rumbo, escuchando la voz del viento susurrándole verdades que no quería entender. Era el primero de su linaje, el precursor de algo innombrable. Y la noche lo abrazó. Errando por tierras desiertas, Caín buscó refugio en la noche. Los años pasaron, pero su cuerpo no cedía al tiempo. No conocía hambre, no conocía sueño, pero la sed era insoportable. Descubrió su verdadera condena cuando, en un momento de desesperación, clavó sus dientes en la garganta de una bestia. La sangre caliente fluyó en su boca, dándole una vitalidad que no había sentido desde su expulsión del Edén. Así nació la primera noche del vampiro. Los siglos avanzaron y Caín dejó de ser un hombre. Se convirtió en mito, en un espectro que acechaba a los incautos. Con el tiempo, encontró a otros errantes, seres que como él habían sido apartados de la luz. A algunos los convirtió en sus hijos, transmitiéndoles su maldición. A otros, los devoró. Los hombres comenzaron a susurrar historias sobre él. La Orden de Nod, un grupo de sabios, recopiló los relatos sobre el primogénito de la noche, escribiendo en piedra su legado. La palabra vampiro surgió de estos textos prohibidos. Errante en su condena, Caín se internó en el desierto hasta encontrar un oasis oculto en la penumbra. Allí conoció a Lilith, la primera esposa de Adán, repudiada por no someterse. Había sido desterrada por los mismos que ahora castigaban a Caín. Pero Lilith no estaba sola, había formado un reino de sombras, poblado por seres que se alimentaban de la esencia vital de los hombres. Ella le habló de un antiguo poder, un camino fuera de la maldición, una forma de doblegar la voluntad de los cielos. Para ello, debía descender a las ciudades perdidas, donde yacía el secreto de los Nepilim. Juntos viajaron hacia las profundidades de la tierra, donde criaturas de otras eras dormían en criptas olvidadas. En los muros de piedra, Caín encontró inscripciones en una lengua anterior a la humanidad, fragmentos de un saber prohibido que hablaba de los 7 sangrientos, los primeros hijos de la noche.
Pero no era solo conocimiento lo que encontraron. Algo más dormía en aquellas cavernas, algo que despertó cuando Caín bebió de la fuente oscura de los Nepilim. Su esencia se transformó una vez más, y la sed se convirtió en algo más feroz, más insaciable. Un nuevo poder latía en sus venas, la capacidad de moldear la sombra misma, de manipular la voluntad de los débiles, de sumergirse en la mente de aquellos a quienes marcara con su sangre. En el corazón del mundo antiguo, Caín y Lilith encontraron Enoch, la ciudad de aquellos condenados a vivir en la sombra. Gobernada por los linajes de los antiguos vampiros, divididos en clanes de poder, Enoch era un imperio construido sobre el hambre insaciable. Los Nepilim, criaturas nacidas de la unión entre los ángeles caídos y los mortales, servían como guardianes del conocimiento prohibido. Ellos advirtieron a Caín de su destino: el poder absoluto vendría con un precio, y la sed nunca podría ser saciada. Pero Caín no escuchó. En su arrogancia, desafió las advertencias y se proclamó señor de la ciudad. Su reinado de tinieblas trajo consigo siglos de terror, y la corrupción de su linaje se extendió más allá de lo que incluso él pudo prever. Pero el pasado nunca muere. Desde las llanuras del Edén, un antiguo enemigo despertó. Miguel, el arcángel de la justicia, descendió con una espada de fuego. Había llegado el momento de que Caín pagara su última deuda. Las sombras se alzaron, la batalla entre el primer vampiro y el mensajero celestial sacudió la tierra. Durante días y noches lucharon, hasta que Caín, con su poder al límite, cayó. Pero no murió. La tierra lo tragó, sellándolo en una tumba de obsidiana. Sus hijos fueron dispersados y su legado oculto. Pero en la oscuridad, bajo el mundo de los vivos, su corazón aún latía. Un día despertaría de nuevo, y los que lo adoran estarían esperando su regreso para reclamar lo que le fue robado.